gracias. Gracias a la Autoridad de Impugnación Tributaria del Estado Plurinacional de Bolivia, nombre que me gusta mucho, debo decir, por la invitación y por el buen trato que hemos tenido, tanto yo como todos mis colegas, entiendo. Estas son unas jornadas de derecho tributario, ¿verdad? O sobre cuestiones tributarias. Yo vengo del palo del derecho constitucional, como acaba de explicar acá el presentador, y esta presentación tiene un poco de componente, bastante componente de cuestiones de derecho constitucional, cuestiones de filosofía del derecho, que intentamos aterrizar a cuestiones tributarias a los efectos de que les pueda ser de utilidad a ustedes en cuanto a la reflexión de vuestro sistema tributario. Trataremos de no hacerlo aburrido. Yo venía un poco preocupado ayer en el avión porque, bueno, esta jornada de derecho tributario, yo vengo del derecho constitucional y unas compañeras que vinieron conmigo en el viaje de Santa Cruz a Sucre me decían, no te preocupes porque el derecho constitucional es transversal. Y ellas son funcionarias de la Autoridad de Impugnación Tributaria, así que bueno, les agradezco sus palabras porque me dejaron un poco más tranquilo. Vamos a comenzar con la exposición, cuando todos terminen de ingresar. La exposición se desarrolla en base, más allá del título que ustedes acaban o ven en el programa y ven en la revista que les acaban de distribuir. La exposición la vamos a desarrollar en base a dos tópicos, ¿verdad? Un primer tópico que surge a partir de una pregunta que es la que está expuesta ahí, es Estado versus sociedad. Hacemos la pregunta. Y a partir de ahí hacemos una reflexión sobre la percepción social de la imposición de tributos por parte del Estado. Y el segundo tópico, enganchado con este primer tópico, también surge de una pregunta y es administración y justicia tributaria versus elusión, ¿verdad? Elusión como una figura distinta de la evasión, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un poco foco en ese tema. Y vamos a hacer una reflexión a partir de un desarrollo que yo propongo respecto de la ética republicana en el cumplimiento de tributos, ¿verdad? Vamos entonces con el primer tópico que vamos a desarrollar. El primer tópico surge de un planteo y es algo que creo que todos podemos percibir. Es decir, cuando el Estado se dispone a imponer un tributo, ¿verdad? Ya sea con la finalidad de recaudar o sea con la finalidad de distribuir riqueza, subyace debajo del discurso de quienes tienen que pagar ese tributo y en general de quienes integramos la sociedad, la idea de que el Estado es un ente ajeno, es un extraño que nos impone un tributo, ¿verdad? Y esta idea subyacente de ajenidad del Estado es lo que en muchos casos, o normalmente, se utiliza como justificación ética para evitar el pago del tributo. A nivel macro, si analizamos lo que son los estudios que se han hecho, un informe que me proporcionaron acá mismo en la Autoridad de Impugnación Tributaria, de marzo de 2016, elaborado por la CEPAL y por Oxfam, vemos que en los países de América Latina, si bien se ha virado la matriz tributaria, es decir, pasando de regímenes de impuestos indirectos, regresivos y al consumo, como puede ser el IVA, hacia impuestos más justos, más redistributivos y progresivos, como son los impuestos a la renta, más allá de eso, persiste un alto nivel de fuga en el pago de impuestos, generado normalmente por la ilusión y por la evasión. Entonces, yo lo que entiendo es que es justamente esta idea de ajenidad la que subyace en la conducta de quienes evaden y quienes eluden un impuesto. Entonces, acerca de esta idea subyacente, ¿verdad? Su origen, su corrección o incorrección ética, las proyecciones éticas que la idea genera, y a su vez respecto del rol de la administración y de la justicia tributaria en relación a la elusión a partir de este planteo que venimos a hacer, es que vamos a desarrollar la presente presentación. Bueno, tópico 1. El Estado versus sociedad. Una reflexión acerca de la percepción social de la imposición de tributos por el Estado. ¿Cuál es? Lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es la idea, digamos, cuál es el origen de la idea subyacente que acabamos de mencionar, esta idea de ajenidad. Entiendo que el origen de la idea subyacente de ajenidad deviene
el liberalismo económico clásico a partir de dos grandes autores que ustedes probablemente conozcan, Adam Smith y David Ricardo. O sea, ¿qué es lo que planteaban estos autores? Estos autores planteaban que el mercado es el mercado, ¿verdad?, como ámbito de intercambio que se da en la sociedad, es un orden social espontáneo que se regula por dos grandes pulsiones que son intrínsecas a los hombres. Estas pulsiones son, por un lado, el intercambio libre de bienes y por otro lado, la maximización del beneficio que se obtiene a partir de ese intercambio. Por lo tanto, el mercado, como orden social espontáneo, era concebido como el conjunto de acciones recíprocas libres entre los hombres para la obtención de ese beneficio, de ese beneficio máximo, ¿verdad?, de la maximización del beneficio económico. Entonces, a partir de esto, si bien el liberalismo económico clásico no niega la existencia de los tributos, lo que plantea el liberalismo es que, en definitiva, toda intervención estatal, y en definitiva el tributo es una intervención estatal en ese orden social espontáneo, es negativa. Y por lo tanto la tributación tiene que tender a la neutralidad, justamente por la negatividad en la interferencia del Estado. Esto es presentado por el liberalismo económico clásico como un discurso descriptivo de la realidad, como si esa fuese la realidad. Y sin embargo, fácilmente podemos notar que en realidad no es un discurso descriptivo, sino que es un discurso prescriptivo, es un argumento que elabora el liberalismo para explicar el rol del Estado en la economía, para explicar cuál debe ser el rol del Estado en la sociedad. Por lo tanto, como argumento que es decir, como construcción prescriptiva que es, desde el punto de vista de la lógica, nosotros tenemos que analizar la validez de ese argumento. ¿Cómo analizamos la validez de un argumento desde el punto de vista de la lógica? Bueno, un argumento es un conjunto de proposiciones que se componen con una proposición final, que es la conclusión, que sustenta su validez en las proposiciones anteriores. Y esas proposiciones anteriores son las premisas, ¿verdad? Entonces, si hay una premisa falsa o incorrecta, esto vicia la conclusión, ¿verdad?, la premisa final. Entonces, sobre la validez o invalidez, la corrección o incorrección de la premisa del liberalismo económico clásico, que es la ajenidad del Estado cuando interviene en la sociedad, ¿verdad?, esa percepción de ajenidad que tienen las personas cuando intervienen en la sociedad, es que vamos a desarrollar los siguientes puntos. ¿Se comprende hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Hay un autor argentino, Guillermo O'Donnell se llama, que plantea una visión muy acertada de lo que es el Estado. Él dice, normalmente se comete un error y es el de identificar el Estado con el aparato estatal, es decir, con el conjunto de burocracias públicas. Entonces, O'Donnell señala, bueno, muy bien, el Estado es eso, pero no es solamente eso, es un conjunto de relaciones sociales que se dan en un determinado territorio y que se dan en un determinado orden, ¿verdad? Y ese orden, incluso concluye O'Donnell, que no es ni siquiera igualitario, es desigual, es asimétrico, ¿verdad? Y que genera a su vez relaciones de poder que redistribuyen el poder dado originariamente en esa sociedad. Dicho esto, entonces, claramente o fácilmente podemos concluir que entre Estado y sociedad hay una unidad que es inescindible, ¿verdad? Estado y sociedad conforman una unidad, es decir, el Estado es la forma en la cual la sociedad se organiza a sí misma para poder actuar, para poder convivir. Y esto surge, o lo podemos analizar, a partir de varias teorías que existen sobre la naturaleza del Estado, que no vamos a desarrollar acá, que están en el trabajo, y podemos iniciar con las teorías contractualistas del siglo XVIII, con Rousseau, ¿verdad? Podemos pasar por las teorías sociológicas acerca de la naturaleza del Estado, con León de Guit, del principio del siglo XX, fin del siglo XIX. Podemos también referirnos a las teorías del Estado de Max Weber, ¿verdad?, que también está bien desarrollado, creo, en el trabajo y no tenemos el tiempo suficiente como para analizarlo. Podemos reparar incluso en la teoría del Estado
de Hans Kelsen, ¿verdad? Kelsen, si bien tiene una posición positivista y jurídicamente formalista acerca del Estado, él, en la segunda edición de su teoría pura del Estado, que es una edición francesa, que publica hacia 1950, ¿verdad? Señala algo que es interesante. Dice, el Estado es un fenómeno o una institución social, ¿verdad? Y la tenemos que entender como el orden que se da a personas para poder convivir, para poder mantener relaciones en sociedad, ¿verdad? Kelsen entiende en esa segunda edición de su teoría pura del derecho que el Estado es el orden que se da a las personas para la coacción social. O sea que el propio Kelsen, que sostiene esa teoría pura del derecho, parte de la unidad, del vínculo que tiene que existir entre Estado y sociedad. Incluso podemos recurrir a las teorías del conflicto social, como las teorías marxistas, ¿verdad? Que también indican que el Estado es el instrumento de la burguesía, de la clase dominante, para poder perpetuar su dominio sobre la clase dominada, el proletariado, o incluso las teorías opuestas, las teorías que plantean el organicismo social, como el caso de Oriou, el francés Oriou, que también vinculan necesariamente el funcionamiento del Estado con la sociedad. Dicho esto, entonces, no cabe duda que el Estado es un fenómeno genéticamente social, ¿verdad? El Estado es, en tanto, la forma en la cual, o una de las formas en la cual la sociedad se organiza a sí misma. El Estado no es algo ajeno, algo externo a la sociedad. Por lo tanto, si el Estado no es algo ajeno a la sociedad, mal podemos entender que cuando el Estado nos impone un tributo, está actuando como alguien fuera de nosotros, ¿verdad? Como algo que no es propio de las personas. Incluso es interesante, entiendo yo, recurrir al fenómeno de la hipostasis. La hipóstasis, en realidad. ¿Conocen el fenómeno? ¿Lo han escuchado alguna vez? Silencio. A ver si para un poco, vengo demasiado rápido. ¿No conocen el fenómeno de la hipostasis? Acá me imagino que hay personas que son católicas, religiosas, ¿verdad? Cuando ustedes dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está refiriendo a tres representaciones aparentes de algo que es la representación básica fundamental, o el fenómeno básico fundamental, que es Dios. Entonces, cuando ustedes hablan de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están haciendo una hipóstasis de Dios. Bueno, yo entiendo que entre Estado y sociedad justamente se da una relación hipostática. Estado y sociedad son representaciones aparentemente diferentes de una realidad básica fundamental, que es la sociedad actuando de forma organizada. ¿Se entiende? Es un poco radical el planteo, pero creo que está buena la figura como para centrar la cuestión. Entonces, dicho todo esto, la premisa del liberalismo económico clásico para explicar el rol del Estado en la economía y en la sociedad, evidentemente es incorrecta, ¿verdad? Es incorrecto afirmar que el Estado es un ente ajeno, extraño a la sociedad. Y por lo tanto, si entendemos que es incorrecto afirmar que el Estado es un ente ajeno y extraño a la sociedad, por lo tanto, esto vicia la conclusión que realiza el liberalismo económico clásico respecto al rol del Estado en la sociedad. Y es que debe tener una intervención mínima, ¿verdad? Debe tener una intervención casi neutral. Por el contrario, si justamente el Estado es la sociedad organizada actuando sobre sí misma. ¿De qué neutralidad podemos hablar? De ninguna neutralidad. ¿De qué interferencia podemos hablar? De ninguna, ¿verdad? Obviamente, ustedes van a decir, bueno, pero eso es el plano ideal. Por supuesto, pero estamos hablando justamente de un plano de deber ser de las cuestiones. A partir de esta relación hipostática, ontológica entre Estado y sociedad, debemos por lo menos hacer una breve referencia a cómo se interrelaciona el Estado, el derecho, la sociedad y la economía, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Claramente cuando el Estado, como forma en la cual la sociedad se organiza a sí misma, interviene en un determinado ámbito de la sociedad, como por ejemplo la economía, ordenándola, pautándola, organizándola, limitándola de algún modo, lo hace
a partir de los intereses y las necesidades que surgen de la sociedad, ¿verdad? Y esto lo podemos extraer de dos cuestiones que creo que son bastante claras y que surgen de las teorías clásicas del Estado que acabamos de referenciar. En primer lugar, y volviendo un poquito a Max Weber, el Estado es concebido como una asociación política de dominación, o si se quiere, para evitar la palabra dominación, de imposición. ¿Qué es lo que significa que el Estado es una asociación política de dominación o de imposición? En primer lugar, es una asociación porque hay un conjunto de personas que deciden asignarle el poder a partir de su soberanía en un determinado cuadro gubernamental. Eso lo caracteriza como una asociación. En segundo lugar, es de imposición o de dominación, ¿por qué? Porque cuando surgen determinadas necesidades o intereses en la sociedad, hay determinados grupos de la sociedad que persuaden a los cuadros gubernamentales de que esas necesidades e intereses que surgen de la sociedad deben ser satisfechos. O incluso puede suceder que los propios cuadros gubernamentales, que son personas que integran la propia sociedad, se vean persuadidas a sí mismas respecto de esos intereses y necesidades que surgen de la sociedad, ¿verdad? Y finalmente es una asociación de dominación, de imposición política. ¿Por qué? Porque el cuadro gubernamental tiene la posibilidad de recurrir a ¿qué? A la coacción, ¿verdad? Para poder imponer esa voluntad al resto de la sociedad. El segundo aspecto que podemos analizar para seguir en la línea de esta interrelación que acabamos de plantear. ¿Cuál es la forma fundamental en la cual los estados de derecho modernos intervienen o actúan en la sociedad? Lo hacen a través del derecho, de las leyes, ¿verdad? Y más allá de que las normas jurídicas son prescripciones de deber ser acerca de la conducta de los hombres, ¿verdad? Hay una clara causa social en el dictado del derecho, ¿verdad? Por lo que acabamos de decir anteriormente, ¿verdad? Si el derecho no se dicta en función de lo que acabamos de decir anteriormente, es decir, a partir de los intereses y necesidades que emanan de la sociedad, que son puestas de manifiesto muchas veces por determinados grupos sociales a los cuadros gubernamentales, o en otros casos por los propios cuadros gubernamentales persuadidos por esas necesidades e intereses que se dan en la sociedad, el derecho no tendría mucha razón de ser, ¿verdad? Porque no habría una causa, un origen, un motivo por el cual se dicta la norma jurídica. La norma jurídica no tendría un fin, ¿verdad? Un valor a consagrar en esa sociedad, que es lo que estudian justamente varios autores de la disciplina de la sociología del derecho, que capaz que ustedes conocen, como es el caso de Legassi y Lacambra, ¿verdad? A partir de Durkheim, Norberto Bobbio, que es muy conocido, que justamente desarrollan este aspecto, el necesario ligamen entre el derecho y la sociedad, entre el derecho estatal y la sociedad. Podemos mencionar un tercer aspecto para reforzar esto que venimos diciendo, y es el rol que vienen jugando lo que son las teorías actuales revisionistas del derecho clásico, como es el caso del neoconstitucionalismo. No sé si ustedes han escuchado hablar del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo busca principalmente dos cuestiones. En primer lugar, indica que el orden jurídico constitucional debe atender a hacer caso a aquellas regulaciones que surgen a partir de fenómenos culturales y económicos que suceden en la sociedad. Y hay dos ejemplos muy claros que el neoconstitucionalismo pone. En primer lugar, el caso de las regulaciones propias de la globalización económica, ¿verdad? Regulaciones normativas propias o formas de funcionar propias de la globalización económica que el orden jurídico constitucional debe atender de algún modo. Y en segundo lugar, algo que se ha planteado en países como Bolivia, incluso como Ecuador, que son estados plurinacionales, es decir, las normas consuetudinarias desarrolladas por los pueblos originarios de esos países, que no pueden quedar fuera del derecho estatal, que de algún modo tienen que ser reconocidos por el derecho estatal. ¿Y por qué? Piensen un segundo, ¿por qué? Porque si esas normas que se dan en la sociedad, esas formas de regulación que se dan en la sociedad,
no son reconocidas por el derecho estatal, se corta el ligamen entre Estado, sociedad y derecho. Es decir, esa relación ontológica hipostática entre Estado, sociedad y derecho desaparece, porque en definitiva la causa del derecho, ¿verdad?, la causa por la cual el Estado actúa en la sociedad a través del derecho, desaparece, pierde correlación. Entonces, eso es lo que plantea el neoconstitucionalismo, entre otras cuestiones que son muy interesantes, que están desarrolladas un poco más en el trabajo, pero que por una cuestión de tiempo vamos a acotar. Entonces, a partir de toda esta carga que venimos, esta carga un poco teórica que venimos exponiendo, cuestionando lo que es esa premisa, esa idea subyacente de que el Estado es una cuestión ajena que nos impone tributos. Es un extraterrestre que viene y nos impone tributos y no nos deja vivir y nos genera costos. Y fíjate que yo quiero mandar a mi hijo a la escuela y al colegio y quiero pagarle el club y no puedo porque los impuestos tengo que pagar, ¿verdad? Esa protesta que es lógica que todas las personas tienen, digamos, tienen como presupuesto ese sentido de ajenidad que es lo que acabamos de cuestionar anteriormente, ¿verdad? Esa premisa en el pensamiento de las personas, que es la idea de ajenidad del Estado al imponernos un tributo, es evidentemente incorrecta, ¿verdad? Es evidentemente inválida. Y eso invalida la idea de que el Estado debe intervenir lo menos posible en la actuación de la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado, como decíamos, es la forma por la cual la sociedad se organiza a sí misma. ¿Y de qué forma actúa el Estado? A través del derecho, ¿verdad? Entonces tiene que haber esa interrelación entre Estado, sociedad, los distintos ámbitos de la sociedad, la economía es uno, por supuesto, y el derecho. Pasamos entonces a el último aspecto de este primer tópico, que es el corolario, es decir, responder a la pregunta: ¿está bien decir que el Estado es un ente ajeno al imponernos tributos? ¿Existe ajenidad del Estado al imponernos tributos? Más o menos para llevar el tiempo, para no... ¿Cuánto vamos más o menos? 20 minutos, bien. Llegamos entonces a la respuesta a la pregunta, al último punto de este tópico, y es, bueno, respecto de la ajenidad del Estado al imponernos tributos. Cuando el Estado, a través de normas jurídicas, ¿no?, que es lo que ocurre en los estados modernos y constitucionales en lo que vivimos actualmente, impone un tributo, como consecuencia de todo lo que dijimos anteriormente, evidentemente lo hace desde la sociedad y hacia la sociedad, ¿verdad?, con un fin, con una función en la sociedad. Esto surge, un poco retomando lo que vimos anteriormente, de tres cuestiones. En primer lugar, existen determinados intereses y necesidades de la sociedad que motivan, ¿verdad?, o que persuaden al Estado de la necesidad de su satisfacción. El Estado, a través de las normas jurídicas, crea un tributo y impone esa voluntad, esa necesidad de satisfacer intereses y necesidades que se dan en la sociedad a través de la creación del tributo y lo impone al resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, claramente la imposición del tributo tiene su origen en la sociedad. El motivo por el cual se crea un tributo y se lo impone en la sociedad tiene, o es lo que plantea a su vez su fin en la sociedad, por más que muchas veces los tributos tienen otro tipo de efectos. Así entonces un tributo puede tener por finalidad recaudar, pero recaudar ¿para qué? Para solventar los gastos del Estado, que son gastos que terminan en la sociedad. En segundo lugar, ¿qué otro tipo de motivo puede tener la creación de un tributo? Por ejemplo, la existencia de necesidades económicas de un determinado sector de la sociedad y por lo tanto se crea un tributo para generar redistribución de la riqueza, ¿verdad? Otra finalidad o otro motivo para la creación de un tributo puede ser, bueno, la consideración de que una determinada actividad debe ser estimulada, ¿verdad? ¿Por qué debe ser estimulada? No solo para crear beneficio en las personas que explotan esa actividad privada, sino porque a su vez genera otro tipo de beneficios para la sociedad, como por ejemplo la creación de empleo. Lo mismo puede ser crear tributos para desestimular una determinada actividad. Necesariamente entonces, el motivo y el fin del tributo y las funciones de un tributo radican siempre en la sociedad. En segundo lugar, el tributo es creado a través de normas jurídicas, ¿verdad? Como
es algo ya que ni se discute a través de leyes. Y como decíamos anteriormente, la causa en el estado de las leyes necesariamente es social. No vamos a profundizar en este aspecto, que está desarrollando el trabajo, pero viene un poco a cuento de todo lo que acabamos de decir. Y hay un tercer elemento que a mí me interesa remarcar, y es que los límites que tiene el Estado para ejercer la potestad tributaria, es decir, los límites que tiene el Estado para imponer tributos, también surgen de la propia sociedad, de los propios integrantes de la sociedad. Estos límites en el ejercicio de la potestad tributaria emergen a partir, o están consagrados en varias constituciones, o emergen de la intelección moderna, de la interpretación moderna de viejos principios constitucionales, como es el principio de igualdad. Así entonces se entiende que un tributo, un impuesto, no puede imponerse o no puede exceder la capacidad contributiva de las personas, ¿verdad? Capacidad contributiva entendida en sentido objetivo, en sentido subjetivo, considerando la proporcionalidad, aspectos que están desarrollando el trabajo. Y en segundo lugar, el otro límite del ejercicio de la potestad tributaria radica en que debe existir una adecuación razonable entre la creación del tributo y el fin social para el cual es creado. ¿Y por qué sucede esto? Porque se entiende que debe existir una aceptación, una tolerancia, una aquiescencia social razonablemente amplia en la exacción tributaria, para evitar que conflictos sociales originados en la mala distribución de la carga de los impuestos, ¿verdad? Entonces, hasta los límites en el ejercicio de la potestad tributaria devienen de la sociedad. En conclusión, entonces, vamos a señalar 4 o 5 aspectos. En primer lugar, cuando el Estado crea un tributo, no actúa en interferencia del orden social espontáneo, sino que cuando el Estado dicta una norma y crea un tributo, lo hace desde la sociedad, en tanto forma en la cual la sociedad se ha organizado a sí misma. Es decir, cuando el Estado crea un tributo, es la sociedad operando sobre sí misma, ¿verdad? Llevándolo al extremo. En segundo lugar, esto tira por tierra lo que es el postulado inicial del liberalismo económico clásico, es decir, la idea subyacente de quienes integramos la sociedad, es decir, esa idea de que el Estado es un ente ajeno y que debe intervenir lo menos posible en la sociedad. Por el contrario, y en tercer lugar, cuando el Estado crea un tributo, actúa justamente en ese marco de relación ontológica, hipostática e inescindible entre Estado y sociedad, ¿verdad? No puede entenderse de otra forma. En cuarto lugar, esto que acabamos de decir es justamente la esencia de las repúblicas, ¿verdad? No república en el sentido de forma de gobierno, que es como se usa actualmente el término, sino república en el sentido primigenio del término, es decir, república como cosa de todos, como cosa común, ¿verdad? Como forma en la cual los gobernantes no actúan por derecho y para derecho propio, sino que actúan para el común de las personas. En quinto lugar, si bien puede ser entendible que las personas no quieran pagar tributos, es algo que nosotros podemos entenderlo, ¿verdad? Como lo que decía anteriormente, tengo costos, quiero mandar a mi hijo al colegio y tengo que pagar tributos. Bueno, eso puede ser entendible. Nunca, no es justificable que para menoscabar la legitimación republicana que tiene el Estado de imponer los tributos, se genera un discurso en el cual se oponga falazmente al Estado y a la sociedad. Se genera esa falsa oposición al Estado y a la sociedad, porque flaco favor se le hace a la institución y al Estado, ¿verdad? Además de que es una oposición que no es real, por lo que acabamos de decir. Y esta pequeña reflexión que acabamos de hacer, entiendo que es un deber ético que debería permear en todos los integrantes de la sociedad. Culminamos acá el tópico 1 y ahora vamos a pasar al tópico 2.
¿Tiempo? 3 minutos. Bien. Vamos a apurar un poco entonces. El segundo tópico es Administración y Justicia Tributaria versus Elusión, una propuesta desde la ética republicana. Viene enganchado con lo que venimos diciendo anteriormente, ¿verdad? Ese vínculo entre Estado y sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos analizar en este punto? Bueno, lo que buscamos es hacer una consideración desde el punto de vista ético de la conducta de aquellas personas que evitan pagar tributos a partir de medios lícitos. ¿Verdad? Repito, es una consideración desde el punto de vista ético, con sus proyecciones, de aquellas personas que, a partir de la utilización de medios lícitos, intentan evitan el pago de tributos. ¿Qué casos tenemos? ¿O a qué casos nos estamos refiriendo? Por ejemplo, quienes utilizan la prescripción, ¿verdad? Pero particularmente nos vamos a referir al fenómeno de la elusión, ¿verdad? De la elusión con L, no con B. ¿Cuál es el paradigma ético que vamos a utilizar para hacer este análisis? Vamos a recurrir a los principios al principio moral de la ética cognoscitiva de Kant, no sé si lo manejan, pero es bastante sencillo de explicar. No es sencillo la formulación de Kant, va a ser sencilla la exposición que yo haga porque no es el motivo del trabajo de esta presentación. ¿Qué es lo que planteo? O sea, vamos a ver entonces el paradigma a partir del cual vamos a analizar la conducta del elusor desde el punto de vista ético. ¿Cuál es el paradigma o qué es lo que plantea Kant? Kant plantea que actúa o compórtate de tal forma que la máxima de tu conducta, es decir, lo que está debajo de tu conducta, sea algo universalizado. Hay un autor, Jürgen Habermas, que también capaz que lo conocen, que amplía la noción de Kant y dice, ¿qué es lo que significa que sea universalizable? Significa que todas aquellas personas que se encuentren en el mismo contexto que tú, ¿verdad? Y que van a verse afectadas por esta conducta, presten su aceptación a tu comportamiento, ¿verdad? No se vean menoscabados por tu comportamiento. Entonces, en ese caso, la máxima de la conducta de la persona va a poder ser universalizable, pero siempre en un determinado contexto. ¿Se entiende? Es bastante básico, por lo menos, el planteo que yo les hago. Volvemos a la elusión. El término elusión viene del latín eludere, que significa básicamente acción de evitar o esquivar un determinado obstáculo o obligación con astucia. Ese es el significado que tiene desde el punto de vista de la Real Academia. El derecho tributario, la ciencia tributaria, ha desarrollado el concepto de elusión a partir de esta noción básica, entendiendo como tal al esquive del tributo, es decir, al darle la vuelta al tributo, al evitar el tributo, ¿verdad? Evitando el nacimiento de la obligación tributaria, evitando la configuración del hecho generador, pero a través de medios lícitos, ¿verdad? Esta definición de elusión tiene dos grandes características. En primer lugar, detrás de la elusión que hay una voluntad y una intención de evitar, es decir, de eludir el pago del tributo, a partir de la evitación del nacimiento de la obligación tributaria. Y en segundo lugar, en la utilización de medios lícitos para esto. Estas dos características de la elusión la diferencian como fenómeno de otros dos fenómenos que se dan también en el ámbito tributario, como es la economía de adopción, que no vamos a meternos ahora en eso porque es un tema un poquito más largo de explicar, pero que está en el trabajo si ustedes quieren profundizar, y en segundo lugar de la evasión, que sí me interesa profundizar brevemente. ¿Qué es la evasión? Bueno, la evasión también es un mecanismo por el cual se evita el pago del tributo, pero se evita una vez nacida la obligación tributaria, es decir, una vez configurada la obligación tributaria. Y en segundo lugar, a través de medios ilícitos, ¿verdad? Entonces, claramente, elusión y evasión tienen sus diferencias, ¿verdad? No las podemos negar. Ahora, confluyen en algo. ¿En qué confluyen la elusión y la evasión? Confluyen en la intención y voluntad de evitar el pago de un tributo. La evasión tiene su reproche ¿en qué? Bueno, en el uso ilícito de mecanismos.
jurídicos, ¿verdad? Es decir, el reproche de la ilusión se da desde de la evasión, perdón, el reproche de la evasión se da desde la ilicitud, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con la ilusión? Porque en definitiva, ilusión y evasión tienen como presupuesto común esa voluntad e intención de evitar el pago del tributo. Entonces, bueno, analicemos si la ilusión, desde el punto de vista ético, no tendría que tener un reproche también. Retomamos el paradigma ético que vimos al inicio de este tópico 2. En primer lugar, conducta cuya máxima sea universalizable, ¿verdad? Veamos, la ilusión. ¿Cuál es la máxima detrás de la conducta del elusor? La máxima detrás de la conducta del elusor es justamente obtener una ganancia superior, es decir, el fin personal de obtener un mayor margen de ganancia. ¿Y qué es lo que trae detrás de eso? La concepción de que el tributo en definitiva es un costo para él, ¿verdad? Le impide obtener una mayor ganancia. Cuando es una persona que tendría la capacidad contributiva y económica como para pagar un determinado tributo, como para configurar el hecho generador a través de su actividad natural, si no mediara justamente el uso de un medio lícito motivada justamente en esa intención de evitar el pago del tributo. Entonces, esa es la máxima que está detrás de la voluntad del elusor. Y esa máxima que está detrás de la voluntad del elusor, ¿es universalizable? Les pregunto. ¿Es universalizable? ¿Dónde la tenemos que universalizar? En los estados como los nuestros, ¿verdad? Que tienen ese diseño republicano. Es decir, la máxima del elusor, para hacer una conducta ética propiamente dicha, debería de ser aceptada ¿por quién? Por el resto de las personas que integramos la sociedad. Entonces, claramente, esa máxima que está detrás de la conducta del elusor no es universalizable en los estados actuales. ¿Por qué? Porque si todos aceptáramos esa máxima del elusor de obtener una mayor ganancia, de conseguir el tributo como un mero costo que me impide a mí ganar más, nadie pagaría tributos, ¿verdad? O todo quedaría librado que al libre albedrío de cada uno de decir, bueno, a ver, me sirve, no me sirve, pago o no pago. Y eso es la desustancialización del Estado en sentido republicano, es la negación del Estado en sentido republicano, ¿verdad? La máxima universalizable dentro de un Estado republicano es justamente el cumplimiento, pero no por una cuestión de mero automatismo jurídico, sino por todo lo que decíamos anteriormente. El cumplimiento de una norma jurídica implica justamente aceptar de que el Estado es la forma en la cual la sociedad se organiza a sí misma y el Estado opera a través de normas jurídicas. Por lo tanto, las normas jurídicas son aquel instrumento que emite el Estado en tanto sociedad organizada en sí propia, ¿verdad? Entonces, evidentemente el cumplimiento de las normas jurídicas es la conducta o la máxima universalizable dentro de los estados republicanos. En conclusión, entonces, la elusión es un fenómeno, o la conducta del elusor es contraética, ¿verdad? Y esta contraética de la actuación del elusor, a su vez, tiene proyecciones que son económicas y jurídicas. ¿Por qué? Porque la conducta del elusor contraética perfora el sistema jurídico tributario, ¿verdad? Perfora el sistema jurídico tributario. Alguien usaba en el plenario la idea de que el sistema jurídico tributario son actualmente un queso de Gruyère. Bueno, y tal cual. Y la elusión, justamente, no solamente la evasión, la elusión colabora con eso, ¿verdad? La elusión como conducta contraética tiene proyecciones económicas y jurídicas. Perfora el sistema tributario e impide que una prestación tributaria ingrese en las arcas del Estado. Por lo tanto, no es una cuestión menor. Ahora, determinado esto, ¿qué es lo que puede hacer, ¿verdad?, la administración y la justicia tributaria respecto de la elusión? No deberían permanecer impávidas, ¿verdad?, inertes frente al fenómeno de la elusión, por lo que acabamos de decir. No parecería una cuestión muy lógica. Normalmente la administración tributaria y la elusión son más agresivos con la evasión, en virtud de esa ilicitud. Pero ¿por qué no adoptar una posición un poco más agresiva con la elusión? Obviamente desde la garantía, ¿no?, sin vulnerar derechos de los contribuyentes.
En primer lugar, la administración tributaria. La administración tributaria tiene como rol legal el cometido de la administración tributaria, ¿cuál es? Justamente ser el brazo ejecutor de la ley tributaria, es recaudar a partir de la ley tributaria. Por lo tanto, ante eso, ¿verdad? Ante ese cometido, ¿está bien que permanezca impávido respecto del fenómeno de la elusión? Evidentemente no, porque es un dinero a título de tributo que el Estado está perdiendo de percibir, ¿verdad? ¿Y cuál es, más allá de que existen varias herramientas a nivel de derecho comparado, como la planificación fiscal agresiva, los precios de transferencia, hay varias figuras, pero la herramienta que tiene la administración tributaria de alcance de la mano es justamente el principio de primacía de la realidad económica en materia tributaria. ¿Qué, aplicado a esto, qué es lo que debería implicar? Bueno, debería de primar la realidad económica. ¿Por qué? Porque es ahí donde se genera el interés, el motivo por el cual el elusor decide no seguir su camino natural y evitar el pago de un determinado tributo. ¿Por sobre qué realidad? Por sobre la realidad jurídico-formal, es decir, el negocio jurídico, la forma jurídica que elige a los efectos de instrumentar esa voluntad. Debería haber una primacía de esa realidad económica, porque es ahí donde se genera la conducta contraética del elusor. Esto implica que el principio de primacía de la realidad económica en materia tributaria no debe quedar acotado a los fenómenos del fraude, del disregard de legal entity, de la simulación, de lo que es el uso inapropiado de las formas jurídicas, el abuso del derecho, el abuso de las formas. ¿Por qué? Porque esas son todas formas en las cuales hay una ilicitud, ¿verdad? El principio ahí ataca la cuestión de ilicitud. Yo lo que digo es que el principio de primacía de la realidad también debe servir para detectar este tipo de situaciones que son lícitas, pero que perforan el sistema tributario. Entonces, supóngase que la administración tributaria detecta una situación de elusión. Y esto es una cuestión en la cual hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que puede hacer? En primer lugar, no puede recalificar la conducta del contribuyente, ¿verdad? Porque eso es propio de la ilusión, de la evasión, quiero decir. Es propio de una actuación ilícita. Eso no puede hacer la administración tributaria porque estamos siempre ante una actuación que es lícita. En segundo lugar, no puede cobrar tributo de forma retroactiva, por lo mismo, porque la conducta del elusor es lícita, a diferencia de lo que ocurre con el evasor. En tercer lugar, no puede considerarla una infracción. Tampoco hay un delito fiscal o tributario. No puede cobrar multa, mora, recargos, todo lo que es propio de el incumplimiento de una obligación tributaria. ¿Por qué? Porque en la elusión estamos ante una hipótesis de licitud, contraética, con proyecciones jurídicas y económicas, pero de licitud. Entonces me van a decir ustedes, bueno, entonces es al santo botón, para eso no detectamos la situación y listo. No, yo creo que no. Creo que la administración tributaria lo que tiene que hacer es no recalificar la conducta del elusor, sino reconducir su conducta, que es diferente, hacia la órbita del hecho generador que se evitó. ¿Se entiende? No recalificar. Vamos a decir, porque la recalificación implica usted debió pagar un tributo desde el momento X hasta ahora. La reconducción es otra cosa, es, bueno, usted hasta este momento adoptó una conducta contraética, ¿verdad? Y utilizando medios ilícitos, eludió el pago del tributo. Bueno, a partir de ahora, nosotros lo vamos a conducir hacia el tributo que debería de pagar. ¿Verdad? Que es una cuestión difícil, pero entiendo que es la forma a partir de la cual podemos restañar, podemos sanear ese orificio que se genera en los sistemas jurídicos tributarios por la elusión. Ahora, esto implica, 5 minutos más y ya le quedamos. Esto implica discrecionalidad técnica en la actuación de la administración tributaria, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque implica la apreciación de una situación jurídica en la realidad, la adecuación de esa situación jurídica en la realidad, y a su vez implica comprender la intención del contribuyente, de quien no es contribuyente todavía, es decir, del elusor, al evitar el pago de tributo. Eso implica discrecionalidad técnica para la administración tributaria. Y esto genera, evidentemente, hay un claro riesgo de arbitrariedad por parte de la administración tributaria, ¿verdad?
hay un claro riesgo de incurrir en situaciones de abuso, de exceso, de desviación de poder, ¿verdad? Y acá es donde entra el rol de el segundo actor, que es la justicia tributaria. La justicia tributaria justamente es el fiel de la balanza, ¿verdad? Es quien tiene que evitar que ese riesgo de desvío, de abuso, de exceso de poder de la administración tributaria, al reconducir la conducta del elusor hacia el tributo, sea ejercido de forma arbitraria. Ahí es donde entra la justicia tributaria. Y entendemos por justicia tributaria no solamente a los órganos jurisdiccionales clásicos, ¿verdad?, sino también a los órganos administrativos, como es la Autoridad de Impugnación Tributaria, que tiene un diseño bastante novedoso, por lo menos para lo que es Uruguay, porque no existe, ¿verdad?, que tienen como fin, como cometido legal e incluso constitucional, que, en primer lugar no, básicamente controlar la legalidad de los actos administrativos, de la actuación administrativa. Entonces, su rol debe ser siempre el de sospecha de la ilicitud de la actuación del Estado, ¿verdad?, de la administración tributaria. No debe ser como en algún momento ocurrió en nuestro país, que existía una presunción de legalidad de los actos administrativos. Por el contrario, el rol de la justicia tributaria debe ser siempre de sospecha de ilegalidad, porque esa es la garantía que le tiene que dar a la autoridad, esa es la garantía que le tiene que dar a las personas, a los contribuyentes. Justamente porque está para que en un Estado constitucional de derecho los órganos administrativos y jurisdiccionales, como la justicia tributaria, están para asegurar que el gobernante no lesione los derechos del contribuyente. Entonces, cuando hay una reconducción de la conducta del elusor hacia el nacimiento de una obligación tributaria, hacia el tributo, la justicia tributaria tiene que someterlo a un test de legalidad, a un control de legalidad, ¿verdad?, que implicará, en primer lugar, analizar si efectivamente hubo una adecuación correcta en la valoración que hizo la administración tributaria de la conducta del elusor, ¿verdad?, a partir del principio de primacía de la realidad económica que acabamos de ver. En segundo lugar, si esa discrecionalidad no se usó de forma arbitraria. En tercer lugar, si ese poder a partir del cual se realizó o se actuó de forma discrecional no se utilizó también de forma excesiva o abusiva, o si no hubo un desvío, es decir, se hizo la reconducción porque yo al elusor, o porque el jerarca de turno de la administración tributaria tiene algo en contra del elusor. O sea, tiene que haber justamente un fin debido. El fin debido es justamente evitar que se generen esas perforaciones en el sistema tributario que son, o debemos concebirlas como contraéticas. Ahora, cuando la justicia tributaria somete la actuación de la administración tributaria a ese test de legalidad, no hay ningún obstáculo para entender de que la actuación de la administración tributaria fue legal, es correcta, por varias razones. En primer lugar, porque se alinea con lo que es el rol legal de la administración tributaria. En segundo lugar, respeta la licitud de la conducta del elusor, ¿verdad?, es lo que limita un poco aquellas cosas que puede hacer la administración tributaria. En tercer lugar, se realiza a partir de una aplicación del principio de la realidad económica en materia tributaria, entendida en el modo que la acabamos de hacer. Y en cuarto lugar, tiene como presupuesto lo que acabamos de analizar en toda esta ponencia. En definitiva, la conducta del elusor es una conducta contraética, con proyecciones negativas para el sistema jurídico tributario. Proyecciones que son tanto jurídicas como negativas. Por acá cerramos la presentación. Espero que les haya agradado.